Quiero compartir con ustedes acerca de la gloria de Jesús. Es un tema muy hermoso que vemos mencionado varias veces en el libro de Juan en el capítulo 12. Acompáñeme por favor, voy a hablar de la grandeza y la gloria de Jesús previo a su crucifixión. Este mensaje a mí me ha sacudido a lo largo de los años. Toda mi vida he leído, literalmente desde que me convertí hasta el día de hoy, la vida de Jesús con la fascinación con que lo predico. Para mí Jesús es lo más importante que tengo. Es mi adquisición o mi propiedad más bella que yo tengo. Entonces, hablar de Él es lo más hermoso que puedo hacer. Pero a veces los mensajes que hablan de Él no nos ayudan a ponerlo ciertas cosas en práctica. Pero este mensaje tiene un contenido muy práctico. Cuando yo escucho mensajes de Semana Santa, la mayoría de las veces el énfasis está en Jesús, lo cual está bien. Pero se centra el mensaje completamente en Jesús y a mí me gusta centrar el mensaje en Jesús y en mí. O sea, lo que Jesús está haciendo, quiere hacer conmigo, mi relación con Él. Y eso es lo que vamos a ver en este momento al hablar acerca de la gloria de Jesús. En Juan capítulo 12, en el versículo 9, dice la Escritura que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La última semana de Jesús es una semana difícil y tumultuosa en la vida de Jesús. Es el momento más importante de la vida de él, porque se enfilaba a concluir lo que Dios había pensado para su hijo. Estaba a punto de terminar los planes de Dios, los perfectos planes de Dios a favor de la humanidad. Así que en ese momento la atención de los seres angelicales estaba puesta en ese momento, pero también de las fuerzas del mal. El diablo estaba muy atento a los pasos de Jesús y la Escritura dice que indujo el diablo a los fariseos y a los enemigos de Jesús, los que no creían en Jesús, a pensar en matar a Jesús. Pero había un incidente allí que ellos nunca tomaron en cuenta, que antes de esta semana, antes de comenzar lo que se conoce como la Semana Santa, Jesús hizo un extraordinario milagro, que fue resucitar a un hombre que se llamaba Lázaro. Esa resurrección, ese milagro tan grande, provocó una verdadera conmoción en Israel. Fue la forma en la que se propagó el mensaje y mucha gente quería ver al hombre que había resucitado. Y quería ver a Jesús, el hombre que había resucitado al muerto. Así es que puedes imaginarte la gran cantidad de personas que previas a la Pascua judía se habían reunido en Jerusalén. Era un montón de gente. Como lo dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y así se conoce en el versículo 12 como la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, dice así, versículo 12. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús, diga conmigo, fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Qué importante es este mensaje. El contenido de este versículo dice mucho.
Para ponerlo de forma práctica, lo que Jesús hace en la vida de cada persona, muchas veces la persona no lo entiende en el momento. Lo que te llega a pasar o circunstancias muy particulares de tu vida que a ti te pueden parecer desilusionantes o nada más te pueden parecer un montón de experiencias dolorosas, tienen un propósito. Aquí la Escritura nos dice que los discípulos no entendieron. ¿Qué no entendieron? No entendieron ese momento clave. ¿Por qué el Rey de Reyes, por qué el Hijo de Dios, a quien habían acompañado durante ya 3 años de ministerio, se sube en un asnillo, en un pollino, dice otro evangelio, en un burrito pues, y así entra triunfalmente a Jerusalén? Le voy a preguntar algo y quiero que sea muy honesto, ¿verdad? La respuesta se la va a dar en su propia mente. ¿Qué de glorioso tiene entrar en un burrito? Piénselo por un momento. Okay, toda la gente se amasa allí. Empiezan a arrojar ramas y empiezan a gritar hosana al que viene, al Hijo de Dios, al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel montado en un asno. O sea, el festejo está siendo grande, pero el motivo en sí, a la luz de los ojos de las personas, naturalmente no tiene nada de gloria. Pero lo más tremendo es lo que voy a decirle a continuación. Los discípulos no entendieron el hecho de que Jesús está entrando en Jerusalén y les ha dicho con anterioridad que le está preparado sufrimiento y muerte. Y ellos no entienden cómo se puede festejar la victoria cuando aparentemente te están avisando que va a haber una derrota. Es como si a mí me piden que festeje yo el gol de un equipo perdedor. Me piden que yo me entusiasme o que me goce o que me alegre cuando sé que una persona va a perder. Ellos, les ha dicho Jesús una y otra vez, me es necesario ir a Jerusalén, padecer de mano de los sumos sacerdotes, padecer de la gente religiosa. Les ha dicho una y otra vez y los discípulos no lo entienden. La Escritura nos está diciendo aquí estas cosas, verso 16, no las entendieron sus discípulos al principio. Y lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Jesús permite en tu vida, tú no lo entiendes al principio. De pronto estás abrumado por lo que estás viviendo, la situación que estás sintiendo es tan grande, tan dolorosa que dices, Señor, esto no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué estoy sufriendo eso? Lo encuentras innecesario. Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, ya no hay nada innecesario. Cuando tú has venido y te has rendido de corazón a Él, todo tiene un propósito porque Él te ha adquirido como su propiedad. Tú vienes a ser su hijo, vienes a ser adoptada, de modo que Dios ya tiene un plan para ti. No estás de sobra, no estás de más, no estás fuera de la visión de Dios y no importa cómo te sientas, no importa en la situación en la que estás. En el momento, aunque tú no lo entiendas, lo vas a entender después. Mirando en retrospectiva vas a decir, ay Señor, ya entendí por qué esto. ¿Sabe? Yo vine a los pies de Cristo en medio de una profunda depresión. A los 17 años yo lo único que pensaba era que ya se acabara mi vida. Yo estaba deseoso de que mi vida fuera interrumpida de una manera así rápida, inexplicable. ¿Para qué seguir viviendo? Vivía en una profunda depresión. Vine a los pies del Señor por la depresión. Si la depresión hubiera estado en mi vida, yo me la estaría pachangueando en este momento. Ya estaría haciendo preparativos no para Semana Santa, sino para la feria de abril.
Y así por como era, yo me la hubiera pasado de pachanga en pachanga, en pachanga, en pachanga y también pachangos. O sea, me la hubiera vivido en el relajo. Pero Dios permitió mi depresión, porque mi depresión me llevó a Dios. Así que bendito sea el Señor aún por nuestros sufrimientos, porque esos nos hacen volver nuestros ojos allá arriba. Pero en el momento que te están pasando no entiendes por qué. Ellos no entendían el por qué Jesús entró en un pollino, siendo que él merecía los tratos y la gloria de un emperador romano. ¿Sabe cuánto lujo se daban los emperadores romanos? ¿Sabe cuánta importancia le daban a este tipo de eventos? Es más, ni siquiera necesitaba ser emperador. Pudiera ser un hombre importante e influyente y se te hacía una gran fiesta. No algo así. Toda la gente adoraba y exaltaba al Señor, sí. Sin embargo, no había el lujo, no había la pompa, no había la majestuosidad que suele dársele a las personas en el mundo. Pero aquí nos dice la Escritura que en el verso 17 daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos querían matarlo, pero no sabían cómo detener a toda la gente que iba con él. No sabían cómo detener el crecimiento de ese número de personas que creían que él era el Salvador del mundo. Y la señal que hizo en Lázaro era innegable. ¿Quién puede contradecir que es el Hijo de Dios? Si levantó a un hombre ya estando en su sepultura, a un hombre cuyo cuerpo ya hedía desde hace varios días. Así que ese milagro fue una enorme publicidad para Jesús. Así que en el verso 20, unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, me voy a detener allí. De toda la gente que estaba buscando a Jesucristo había un grupo de griegos. Los griegos son considerados por los judíos como gente del mundo. Jesús vino a los judíos primero. La salvación primero era para los del pueblo de Israel. Y una vez que Jesús hubiera cumplido al Padre y resucitase, el evangelio sería predicado a todas las personas del mundo. Pero la salvación comienza en su propia nación. Había unos griegos piadosos, por lo que se ve, que estaban interesados en saber quién era Jesús. Querían verlo. Seguramente amaban a Dios, aunque su entendimiento se limitaba a lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Pero querían ver a este hombre, al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Así que los griegos hicieron todo lo que pudieron para llegar. Sabían que no podían presentarse por ser gentiles abiertamente con los judíos. Por eso tenían que pedir permiso. No podían llegar nada más así, meterse en primera fila y menos saludar a un judío. Así es que por eso ves todo este extraño protocolo. Bueno, ahí estamos tú y yo, ¿ok? ¿O hay alguien aquí judío? Si hubiéramos vivido en ese tiempo, lo mismo nos hubiera pasado a nosotros. Tendríamos que ir con alguien, oye, buscando una palanca, acércame a Jesús, ¿no? Quiero verlo. Nada más querían verlo. ¿Qué es lo que querían ver? ¿Qué es lo que querían ver?
Según nos dice Isaías, en el pasaje anterior, ellos querían ver cómo llegaba el rey. Querían ver la gloria del rey de Israel. Toda esta gente se reunió, judíos y no judíos, para ver la gloria de Jesús. Todos ellos querían ver la majestad, el prestigio, la autoridad, el poder y la grandeza de Jesús. Por eso se habían reunido previo a la Pascua, sin saber nadie a qué se refería Dios con que Jesús es el Rey de Gloria. Ellos se imaginaban que iba a haber un evento glorioso a los ojos del mundo. Le voy a decir esto para que ponga en perspectiva todo lo que estoy enseñando en esta mañana. Los discípulos también estaban incluidos aquí. Ellos estaban pensando que iba a suceder algo muy grande, de manera que Jesús fuese incluso colocado ya en el gobierno. Los discípulos estaban pensando que Jesús iba a tomar el lugar de un rey. Pero como los reyes del mundo, los fariseos lo querían matar porque no querían que un hombre así reinara sobre ellos. Ellos querían un modelo duro, querían un modelo como el del Imperio Romano. Estaban esperando a un David que destruyó a todos los enemigos de Israel, a un David que peleó contra todos los que se oponían al nacionalismo de Israel. Pero de pronto encuentran que su amado maestro viene montado en un asno. Y no estoy hablando de uno grande, estoy hablando de uno chiquito. ¿Cuántos han visto un pequeño burrito? ¿Verdad que están tan simpáticos que no dan ganas de montarlos? O sea, uno no dice, yo no me voy a subir en pobre animal, va a sufrirle, ¿no? Está chiquito, posiblemente hasta los pies parado Jesús, seguramente le llegaban al suelo. Así que tú digas que qué imagen tan gloriosa, pues no lo es, porque la gloria de los hombres no es la misma de la gloria de Dios. Y cuando Dios glorifica algo es muy distinto a lo que el hombre espera. Así que esto a mí que me enseña, bueno, que la gloria de Dios nunca es como tú te la imaginas. Y muchos de nosotros estamos esperando, quiero que Dios se glorifique en mi vida. Bueno, si no sabías lo que decías, ahora sí lo vas a saber. Porque la gloria de Dios, por supuesto, es superior a la gloria de los hombres, pero no es como la gloria de los hombres. Voy a volver al verso 16. No vaya conmigo, nada más se lo voy a repetir. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue, repita conmigo, glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Bueno, cuando Dios está haciendo una obra en el momento no la entiendes. Pero llega un momento en donde Jesús se glorifica en tu vida y ahora dices, ya la entendí. Ya comprendí el por qué Dios permite ciertos eventos. Pero estos griegos aún no sabían nada, igual que los discípulos. ¿Qué le responde Jesús? La pregunta es, llegan Andrés y Felipe y le dicen, Señor, hay unos griegos ahí que quieren conocerte, que quieren verte. ¿Y qué responde Jesús? Bueno, Jesús responde como muchas veces respondió, sin responder. A veces le hacemos preguntas a Dios, Señor, te pido que me muestres esto. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? Y no contesta.
menos sobre esos temas. El que no responda significa que Dios no te ama. No, significa que todo tiene su tiempo y muchas veces no nos dice las cosas porque el momento apropiado no ha llegado. Una verdad fuera del momento apropiado se vuelve confusa. Lo único que hace Dios es esperar a que llegues a un punto en donde Él te puede decir lo que necesitas. Yo le hacía muchas preguntas a mi madre y a mi padre, pero ellos no me respondían. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que no me respondieron en el momento porque no las hubiera podido manejar. No las hubiera podido digerir. Fue ya después, en otro momento, que entendí. Mirando hacia atrás, comprendí las cosas. Bueno, pues Dios, que es sabio, sabe el momento en que Él te va a hablar acerca de las grandes dudas que tú tienes en tu mente. Jesús no le responde nada a Felipe y Andrés y les da una respuesta completamente diferente. Versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¿Cómo se llama mi mensaje? La gloria de Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vea la acentuación. Este es el momento para la gloria del Hijo de Dios. ¿A qué se refería con esa gloria? Todo lo opuesto al modo de pensar del mundo. Y ahí le va. Aquí viene el gran contenido para nosotros. ¿Quieres recibir la gloria de Dios? Este es el mensaje del Evangelio. El maravilloso mensaje del Evangelio. ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? ¿Quieres que Dios se gloríe en ti? ¿Quieres que Dios un día, escucha bien, se gloríe contigo por tu vida? Yo sí quiero eso. A mí me interesa la gloria que yo tenga delante de Él, no la que tenga delante de la gente. ¿Qué tengo que hacer? Y aquí Jesús dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Perdone la redundancia. Los discípulos no entienden nada de lo que Jesús les está diciendo. Y les dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, solo se queda. Eso es lo que quiso decir Jesús. Esta es la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Tiene que morir. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que morir a quién? Tienes que morir a ti mismo. ¿Y la gloria de los hombres en qué consiste? En vivir. Y en vivir de la mejor manera. Eso es lo que todo el mundo hace. ¿Sabías que el motor más grande del ser humano, el impulso más profundo del ser humano, es la gloria personal? Discúlpeme, pero Sigmund Freud se equivocó. No es el sexo, es la gloria personal. Las personas buscan de alguna manera ser glorificados. Es lo más importante, es el móvil más importante. Y eso tiene que ver con conservar la vida y en buen estado. Hay estás que si no tienes una carrera buena, no eres nadie. Si no estudiaste, no eres nadie. Si no metes gol, no eres nadie. Y si fallas el gol, eres de lo peor. Y la gloria de los hombres nada tiene que ver con la gloria de Dios. Una cachetada dada a otro artista en pleno público puede tumbar tu carrera. Pero no importa el estilo de vida que todos saben que llevas, porque es glorioso, es la vida que tú te das, es la super vida que te llevas. En este mundo, la gente de este mundo, lo más importante que tienen, ¿sabes qué es? Su vida. Y lo más importante para Dios es que alguien llegue y le diga: Señor, aquí te doy mi vida.
lo más preciado para mí, estoy dispuesto a hacerlo morir. No vivir para mí, sino vivir para ti. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro de este gran mensaje. Ahí está la gloria de Dios. Cuando un hombre o una mujer dice, voy a morir a mí mismo, me voy a negar a mí mismo, entonces permite que el poder del Espíritu Santo obre los grandes milagros en la vida de la persona. Pero mientras la persona diga, yo vivo para mí, entonces Dios no puede hacer nada en la vida de esa persona. Está totalmente limitado. Y de paso le digo, está atrofiado. Porque hoy se nos enseña, incluso en la iglesia, en general, no estoy diciéndole específicamente, en general, a conservar la vida. Hay que mejorar la vida, hay que perfeccionar la vida. Y Dios dice, ¿what? Si yo lo que quiero es que mueran a esa vida, ¿qué le perfeccionas? Que puedes mejorar de esa vida pasada para que sea agradable a Dios. Dios quiere que muera. Ve el mensaje. De cierto te digo, le dice a Felipe y Andrés, de cierto os digo, que si el grano de trigo, o sea yo, Jesús es un grano de trigo, no cae en la tierra y muere, ¿qué le pasa en lo natural? Queda solo. Tú nunca vas a ver un grano de trigo germinar y producir su fruto mientras no esté enterrado. Mientras lo mantengas en el frasco, en la mesa, ahí va a estar solo, sin ninguna vida, sin utilidad, sin provecho. De modo que la persona que vive para sí, el creyente que vive para sí, que no está dispuesto a morir, Dios no lo puede usar. Se va a oír muy raro lo que voy a decir, pero Dios usa a los que están muertos a sí mismos. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? ¿A poco no es tu vida? Quiero que se imagine a Jesús diciendo, no, Señor, yo no te doy mi vida. Estoy dispuesto a hacer el ministerio, estoy dispuesto a hablar las palabras que me digas, estoy dispuesto a hacer los milagros que tú quieras, pero mi vida no te la doy porque pues es lo más precioso. No, yo no concibo a Jesús de ninguna forma diciendo eso. Por esa razón Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre, si Jesús se haya detenido allí, nunca hubiera sido glorificado. La gloria de Jesucristo se dio en la resurrección de entre los muertos. ¿Es importante esto? Sí. Porque ¿de qué le sirve a una persona la gloria si está muerto? A ver, dígame usted. ¿Sabe que millones de personas, por ponerle un ejemplo, en la India le preguntan si sabe quién es Mahatma Gandhi? Y le dicen, en la India, le dicen, no. Millones de personas no saben lo que hizo Gandhi por los hindús. La razón es porque su obra se limitó a su tiempo. En cuestión de unas décadas más, ni siquiera va a importar la gloria de esa persona. Pero hasta el día de hoy Jesús sigue siendo glorioso porque Él vive. La gloria del Señor Jesús es la resurrección de los muertos. ¿De qué le sirve la gloria a una persona si en este momento ya no se le reconoce ni lo que hizo, ni la manera en la que vivió? Fue prácticamente inútil su vida. Si lo vemos a la luz del tiempo, ¿para qué existió? No tuvo sentido. No existe su influencia, su memoria se perdió y la trayectoria de su vida, sus hechos, no tienen valor práctico para nosotros, en lo más mínimo. Si no es porque nos enseñan en la escuela de Morelos, de Hidalgo y de todos ellos, usted y yo pasaríamos
completamente desapercibido su influencia, porque el hombre no tiene la gloria una vez que muere. Un día sus nombres no van a significar nada. Pero Jesús tiene una mayor gloria que los hombres porque Él decidió morir a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y esto se aplica a nosotros? Claro que sí. Lo dice en el versículo 25. Esto es para nosotros, mis hermanos. Vea, el que ama su vida. ¿Cuántos aman su vida? Aquí entre nos. Pues es lo que más amamos. Pues claro. No hay persona que más ame yo que a mí mismo. Y algunos psicólogos le dicen al chavito, la chavita, ¿saben qué? Lo que pasa es que te falta amor propio. ¿Cuál? Le sobra. El problema no es eso. Ellos lo quieren arreglar siempre diciéndole, es que te falta amor propio. No, no le falta eso. En la Biblia nos dice que es lo opuesto. Lo llama amadores de sí mismos. Ellos son el centro de la vida de todo. Y aquí nos dice Jesús, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, aclara, en este mundo, aquí Jesús está hablando específicamente del amor que nosotros tenemos hacia vivir la vida de este mundo. Aquel persona que la pierda, entonces dice la Escritura, para vida eterna la guardará. O sea, la vida que tú y yo tenemos podemos escoger para qué la vivimos. Si la vivimos para Dios o la vivimos para el mundo. Si tú la dices, voy a vivir para Dios, entonces vas a morir al mundo. Pero si tú vives para el mundo, entonces prácticamente estás diciéndole, Señor, voy a conservar mi vida en este frasco que se llama mundo, voy a vivirla para el mundo, entonces eres inútil para Dios. Porque para poder ser útil para Dios hay que morir a uno mismo. Hay que morir a este mundo y poder vivir para Él. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Por qué vale la pena servir a Dios? Por la honra que nos va a dar el Señor. Por eso vale la pena. Una honra imperecedera. Ahora vamos a ver el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo se llama mi mensaje? La gloria de Jesús. Aquí Dios está hablando desde el cielo, ya lo he glorificado a través de ti. He exaltado mi nombre a través de todo lo que has hecho y lo voy a volver a hacer. Fue una voz tan fuerte y tan estruendosa que la Escritura nos dice en el verso 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de todos vosotros. Y queda anotado, aclaro, esto ya es mío, para que un domingo 10 de abril, reunidos en su nombre, escuchen esto también. Que Dios glorificó a su Hijo Jesucristo desde el mismo momento que vino a esta tierra, y lo glorificó vez tras vez tras vez. Pero el momento de gloria fue en el momento en que llegó el momento de morir. ¿Y cómo estaba él, hermano? Por favor, dígalo con palabras claras. ¿Cómo estaba él en el verso 27? Ahora está como mi alma. Queridos hermanos, aquí, perdónenme el énfasis, somos bien chillones. A nosotros nos pasa cualquier cosita y nos hundimos. Pero cualquier cosita.
Y no se diga aquellos que nacieron después de cierta década, porque ya son frágiles en extremo. Cualquier acontecimiento sienten que se les viene el mundo encima. Discúlpeme, pero perdóneme. Esto que vivió Jesús está lejos de que haya vivido cualquiera de nosotros, ni aun juntando todas las experiencias feas que hemos tenido en la vida, se compara con lo que él estaba sintiendo. Jesús dice: mi alma está turbada. Turbazo, una palabra en griego que significa darle, como cuando se golpea a una persona fuertemente, se le estremece todo a su alrededor, queda lastimado, en su interior. Jesús está profundamente alterado por la hora. Pero ¿qué dice respecto de ese momento? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué le diré? ¿Cómo será mi oración? ¿Qué le pediré? Padre, sálvame de esta hora. No. ¿Y por qué no? Mi querido hermano, lo que Dios te permite vivir tiene un propósito. Lo mejor es decirle: Padre, dame el poder para vivir este momento. Dame el poder para enfrentar con sabiduría e inteligencia este evento. Pero ¿qué es lo primero que le decimos? Señor, sácame de este momento. Hace unos días me dio una gastroenteritis. Qué cosa tan fea. Qué lata con eso. Ya van varias veces que me da. Y le digo: Señor, sácame de esto en el nombre de Jesús. Y de pronto como que se aguadó mi oración. No, perdóname, Señor. Dame el poder para comer lo que deba yo comer. Y dame el poder para controlar ansiedad y nervios en mi vida. No me libres de este dolor. Te pido que me enseñes a comer correctamente. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Cómo cambia nuestra oración? Entonces el mensaje práctico es este: no le estés pidiendo a cada ratito que te libre del momento malo. Dile: Señor, ya estoy aquí, ahora dame el poder, dame la gracia, dame tu favor y la inteligencia para poder enfrentarlo de la manera que tengo que enfrentarlo. Jesús sabía que para eso había llegado su hora. Entonces no está pidiendo que le dé algo que lo haga sentir mejor. Versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre dice: ya lo glorifiqué y lo glorificaré otra vez. Y la gente lo oyó. Versículo 31, Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Dios glorificándose en la muerte de Jesús. Una muerte que no tenía gloria alguna delante de los hombres. Al contrario, morir en una cruz era la forma más vergonzosa de morir. Los romanos perfeccionaron la crucifixión para hacerla no solamente un instrumento de dolor, sino de profunda deshonra. Solamente eran clavados en las cruces romanas criminales. Pero Dios, ¿qué está viendo? Está viendo el cumplimiento del sacrificio perfecto para salvación de la humanidad. Para Él es glorioso, mientras que para la gente es otra cosa. Cada vez que tú le permitas a Dios experimentar obedientemente su palabra, Él se glorifica. Cada vez que tú dices: voy a morir a mi yo, a mi ego, y voy a hacerlo a un lado para que Dios se glorifique en mí, Él se llena de gozo y de alegría. Pero cuando tu ego vence, cuando tú le das gusto a lo que quieres, contrario a lo que Dios quiere, entonces te pierdes de su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Al 34.
Y respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Ve cómo no entendían? En la ley dice que el Cristo vive para siempre. ¿Sabe qué referencia están utilizando aquí? La promesa o el pacto dado a David, que le dijo que tu trono iba a ser para siempre. Entonces yo leo que es para siempre y tú dices que vas a ser levantado. Ellos no entendían que tenía que primero morir el grano de trigo y luego iba a resucitar y traer fruto con ello. Entonces Jesús les dijo, verso 35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y ahora sí entramos a la recta final. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Todos los que estamos aquí tenemos un gran privilegio, un enorme privilegio, y a veces ya no lo vemos así. El mayor de los privilegios es que Dios le abra los ojos a alguien. El mayor privilegio que tiene un ser humano es que esa persona pueda ver en Jesucristo el Rey de Gloria. Si la persona no ve a Jesucristo como el único Salvador del mundo, entonces no tiene esperanza eterna. Aquí nos está diciendo la Escritura, ¿quién cree a este anuncio? Si Dios no hace la obra en la mente y en el corazón de la persona, la gente no deja de ver más, ve a Jesús como un personaje importante, nada más, como un maestro, como un profeta, como alguien intrascendente, sí, un modelo de vida, pero nada más. Para que nosotros podamos ser salvos, algo tiene que suceder en nosotros, y eso es que Dios abre nuestra mente. Toca nuestro corazón para poder creer. Creer en Jesucristo es un acto de la bondad de Dios. Usted ya tiene ese privilegio. Para los que creemos, ya Dios nos hizo ese gran favor. Pero a los demás, mis hermanos, Dios se lo encubre. Verso 41, fíjese lo que dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué vio, hermanos? ¿Cómo se llama mi mensaje? La gloria de Jesús. Isaías vio la gloria de Dios, tuvo una visión extraordinaria de la gloria de Dios. Y se le dice a Isaías, pero esta gloria tan grande no la puede ver cualquier ojo, sino solamente los ojos de quienes yo se los abra. Y hasta eso es la gloria suya. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio algo de la gloria de Dios y le escribió en su libro. Isaías. Y cuando nosotros lo leemos, muchas veces no vemos nada, porque nuestros ojos todavía no han sido abiertos. Pero Dios encubrió la gloria suya y solamente se la revela a quien Él quiere. ¿Y sabes cómo es la gloria de los hombres? Es al revés. La gloria de los hombres tiene que ser publicitada.
Mi hermana me decía hace un tiempo, mira, en el trabajo tú haz algo bien y cacaréalo. Se oyó muy raro aquella ocasión que me dijo eso. Y le dije, mira, no soy muy letrado, así es que, ¿qué me quieres decir con eso? Y me dice, sí, es que en el trabajo, cuando uno hace algo bien, hay que anunciarlo para que todos se enteren. Cacarearlo. Y es que eso es lo que hace la gallina, pone un huevo y ahí está avisando que puso el huevo. Esa es la gloria de los hombres, tienen que avisarlo, tienen que publicitarlo, de lo contrario no hay gloria. ¿Y qué hace Dios en este versículo? Hace algo estruendoso, se revela en plena gloria a un profeta llamado Isaías y luego le dice, encúbrelo. Pero este es el momento, Señor, de anunciarlo. Sí, tú anúncialo, Isaías, pero yo voy a encubrirlo y solamente se lo voy a dar a quien yo quiero. Aquí está la gloria del Señor, que Él no le muestra su gloria a todos. Que todos los hechos de la magnificencia, del poder y de la autoridad y la grandeza de Dios la mantiene muy personal y cuando Él quiere se la revela a alguien. ¿Cómo la ve? Y tú dices, pero ¿por qué haces eso, Dios? Porque Él es Dios y Él hace lo que quiere. Tal vez tú digas, oye, se me hace muy raro lo que está diciendo, pastor. Bueno, dígame, ¿usted le anda contando lo suyo, lo suyito a todos? No, usted le cuenta lo suyo, lo muy personal, lo muy íntimo a las personas que se acercan a usted. Y entonces Dios se abre. Cosas que ojo no vio, cosas que oído jamás ha escuchado, ni han subido a la imaginación del hombre, son las cosas que Dios prepara para los que le aman. Y si no le amas, ahí te quedas. Te quedas en el nivel más básico, que es el conocimiento nada más de aquí. El conocimiento más básico es que tú lees y dices, ya lo sé. Eso es lo más básico. Pero el leer la Biblia no te va a dar revelación de Dios. Dios se revela a ti y entonces eres dichoso. No se revela a ti, Dios y Padre de tu alma. Así es la gloria de Dios. Por eso no entendieron los discípulos cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y les avisa que va a morir. ¿En qué cabeza cabe que una persona que va a morir de esa forma va a ser glorificado? Díganme. ¿Sabía que la mayoría de los japoneses cuando les llega el mensaje del evangelio dicen, ¿qué es eso? En el Japón, solamente en el Japón, la muerte de una persona por voluntad propia es sinónimo de fracaso. Por eso antiguamente los japoneses cuando perdían una guerra, ellos se hacían el harakiri. No mereces vivir, eres una deshonra, suicídate. Por eso en algunos programas asiáticos, cuando le está yendo muy mal al personaje, él tiene el deber de ir y aventarse en un edificio o a las vías del tren. En Japón hubo un tiempo en donde los jovencitos reprobaban un examen y se iban y se aventaban de un quinto o cuarto piso porque era deshonra. Entonces cuando ellos leen el evangelio dicen, qué pésima muerte es la de este hombre, qué deshonra, murió a manos de sus enemigos, él debió haberse matado antes de llegar allí. Porque para ellos no hay gloria alguna en el sacrificio de Cristo. Y si no lo sabía, quienes leen la Biblia, los pocos japoneses que leen la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, festejan el hecho de Judas el Iscariote. Dicen, qué bárbaro, Judas el Iscariote aprovechó de perdiz el negocio de un hombre fracasado. No ven la gloria en la muerte de Jesucristo, claro, no entienden lo que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Y usted lo entiende?
No, el día en que lo entienda plenamente, su vida va a dar un giro. Lo que hizo Jesús en la cruz fue ocupar nuestro lugar, específicamente nuestro lugar. Merecíamos morir por nuestros pecados, pero al creer en Jesucristo, nuestros pecados son transferidos a Jesucristo. De modo que Él te ve limpio por tu fe en el sacrificio de Cristo y perdona todo tu historial y todas tus maldades porque Él ve la obra de Jesucristo en la que tú has creído. Esa es la gloria de Jesucristo y esa gloria se va a cantar en toda la eternidad. Será el cántico que permanecerá por siempre, porque ese cántico será para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mayor festejo. Y ahí no va a importar nada de la gloria de los hombres. Pero lo triste es esto. Isaías vio la gloria del Señor y habló acerca de la gloria del Señor, pero Dios encubrió y cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no crean. ¿Quién va a creer finalmente? Aquí le tengo la noticia triste, pero es noticia de Dios. Solamente van a creer aquellos a quienes Dios les dé esa facultad, esa fe. Tú y yo tenemos que hablar de Jesucristo, pero solamente a quien Dios les dé esa fe serán salvados de sus pecados. Y a quien no les dé esa fe están perdidos. Así es que considérese privilegiado y ya no ande vivito, y menos como dice la canción. No es que estuviera muerto, sino que andaba de parranda. No, mi hermano. Si usted es un hijo de Dios, tome la decisión de vivir para Cristo. No para usted, no para este siglo, no para este mundo. No tiene sentido. Su verdadera vida está en Cristo Jesús. Amén. Versículo 42. ¿Cómo dijimos que se llama el mensaje? La gloria de Jesús. Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había ahí unos personajes importantes entre gobernadores y gente pública famosilla en el medio que creían en Jesús, pero no lo confesaban públicamente. O sea, no decían yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Mejor se lo guardaban. No se lo compartían a sus amigos, compadres, cuñados y primos, lo que se lo guardaban porque tenían miedo. Me van a expulsar de mi círculo social. ¿Cuántos les ha pasado eso, hermano? Algunos al principio, ay, híjole, ¿cómo le digo yo a mis amigos que ya me volví cristiano? Me van a expulsar. Me van a sacar de la bolita, ¿no? Tengo cierto miedecillo, pues es que son mis cuates, ¿no? ¿Cómo les digo que ya voy con los aleluyos? ¿Cómo les digo que siempre dejé la tradición y ahora voy a seguir a Jesucristo? No, hombre, que se entere mi papá y me deshereda. Y el papá es pobre, ¿no? Peor tantito. ¿Por qué hacemos eso? ¿Ve? Como el motor en el fondo de todo ser humano es la gloria personal. Ellos no se animaban a confesar abiertamente que seguían a Jesús porque tenían miedo de ser privados de la gloria de los hombres. No puedo yo ahorrarle esto, mi hermano. Aquí hay, decía mi mamá, de dos sopas. ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? ¿Qué es lo que tú amas más? ¿Qué es lo que quieres? Es algo que uno escoge, es algo que uno determina. Yo quiero la gloria de Dios, mis hermanos, porque la gloria de los hombres es perecedera.
yo me he encontrado con que una persona me puede a mí decir unas palabras bonitas y de alabanza, y es cuestión que yo haga algo que ya no le guste y me las cambia por completo. Caí de su gracia, caí de su pedestal. Y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado muchas veces. Y le digo, gracias, Señor, porque no vivo para esa gloria. ¿Cómo le doy gracias a Dios que no vivo para el aplauso y el reconocimiento de la gente? Porque en ese sentido somos bien volátiles. ¿Sí? Un día te festejan lo que hiciste y al otro día, mi hermano, te desconocen. Por eso ni me abro a la alabanza de la gente, ni tampoco le doy importancia a la crítica. Ni estoy abierto a su rechazo. Yo lo que quiero es, Señor, glorifica tu nombre en mí. Lo mejor que puedo hacer es dedicar mi vida a que Dios sea glorificado. Que un día el Señor mismo me diga, bien, siervo fiel. Eso es lo que me interesa, que un día me diga, lo hiciste bien, Eliot, te felicito. ¿Y por qué me felicita, Señor? Pues nada más por ser fiel. Porque en realidad todo lo demás me lo dio el Señor, ¿verdad? Pero ahí estuviste fiel, sincero, y me seguiste y me serviste. Esa es la gloria que yo estoy buscando. ¿Sabe cuál es la belleza de esa gloria ya en la presencia de Dios? Que el galardón que Dios le va a dar, no puedo yo describírselo como algo material, porque no hay materiales que puedan explicar la gloria de cada creyente. Pero la Escritura nos dice que va a ser visible. Va a ser un recordatorio permanente que las personas van a poder ver. El que se acerque contigo va a poder ver ese galardón. Y al parecer ese galardón tiene una forma visible, como los tonos de la luz. Como distinguimos nosotros el oro de una esmeralda o de un rubí, eso es lo que va a ver, pero con luz. De manera que la persona que se acerque contigo va a ver tu galardón. ¿Y qué va a pasar con aquellos que llegan y nada más ven la luz del Señor, o sea, de la salvación? Pues está sin galardón. Como el hombre que murió a un lado de Jesús y que creyó en él. De cierto te digo que hoy estarás, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Está en el paraíso. Usted y yo lo vamos a ver, lo vamos a conocer, vamos a saber quién fue el que murió al lado de Jesús, pero no va a tener gloria. Sin embargo, usted verá en esa línea en donde hay una enorme gloria a muchas ancianitas que dedicaron su vida a morir a sí mismas para orar por personas, por naciones. Ayunaron, prepararon, educaron a sus hijos para ser profetas, para ser apóstoles, para ser... Y muchas de ellas, mis hermanitos, que nadie conoce. La gloria de Dios nunca la compare con la gloria de los hombres. La gloria de los hombres es vana y es efímera. Está basado en hechos sin importancia. Yo no me he ganado el aprecio de algunas personitas cuando se quieren pasar de listos, ¿verdad? Tratando de presumirme algunos hechos. Es lo peor que puede hacer alguien conmigo, que me venga y me trate de presumir de sus hechos. Aparte de que me da una aburrida de aquellas. Digo, ¿cómo es posible que pueda creer que eso es importante? No hay nada realmente importante en esta vida, mis queridos hermanos, porque nada de lo que hagas tú en esta vida te da poder sobre la muerte. Solamente mi fe en Jesucristo me ha dado vida. Solamente la fe en Jesucristo me ha traído resurrección. Y lo que yo añada a ello, bendito sea el Señor. Pero así que tú digas digno de gloria, no hay nada. Así que no te asombres de nada. No te maravilles y wow, qué cosa tan tremenda. No, hermano. No es tan gloriosa, dura poquito. Muy poquito. Y luego te la quita una enfermedad. Se mete en la casa un ladrón y te roba tu gloria. O simplemente llega alguien mejor que tú y te la quita, te la arrebata. O peor aún,
Hay gente que viene, te traiciona, utiliza tu gloria para darte un cambio de manera de vida y se aprovecha de eso. La gloria de los hombres no es nada. Ya no la persiga, mis queridos hermanos. Ya no la persiga, porque está perdiendo su tiempo con eso. Pero busque la gloria del Señor. Ya sabe, no se puede glorificar, no se puede recibir la gloria de Dios y de los hombres a la vez. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Quiero pedirte, mi Dios, que tu palabra nos hable así al corazón, Señor. Quiero pedirte, mi Cristo, que tu palabra poderosa, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que de una manera, si bien consciente, Señor, nosotros vivamos para la gloria tuya, Señor. Porque todo lo que aquí vemos dejará de ser. Un día ya nada será importante, Señor. No a la vista de los hombres, pero a la vista tuya, Señor, las cosas son para siempre. Por eso te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos bendigas. Y gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Jesús.